Esta es la historia de Sant Jordi contada por las Baby Sisters. Pues esto es un caballero. Caballero quiere decir un señor que andaba en caballo. Pues un caballero. Ah, qué detalle. Mucha gente no lo sabría. No, porque si va en vaca sería un vaquero. Se encontró a un dragón. Pero un dragón de estos grandes que escupen fuego por la boca, ¿sabes? Yo, personalmente, mai he vist cap. Pues yo sí, en el Garrafa hay algunos cuantos. ¿Qué me dices? Sí. Si tú te pases por aquí, incluso en el Parque del Milenio, aquí en Gavà, hay algunos dragones. Esos son Pokémons, los Pokémons, que són virtuals. Total, que el caballero anava pel monte i va trobar un drac d'aquests que treien foc per la boca. I li van dir: escolta, tu, dragón, el pares a tirar foc o et clavaré aquesta espasa en tot l'estómac. Oh, eso hace mucho daño. Mucho. Y el señorito caballero hizo así, claca, Claca, ¿eh? ¡prr! Clac. Y le clavó la espada al dragón. Entera. ¡Hostia, cuánto sangre! Però de la sang van sortir les roses. Claro, porque la sangre es como el agua. Si todo Lo riega. todo lo riega y sale para arriba. El Sant Jordi va matar el drac perquè va protegir una princesa que estava en perill. Bueno, pues ese detalle no lo habíamos dicho. No. Pues yo tengo aquí unas cuestiones que posiblemente nadie se haya planteado para el día de San Jordi. Pregunta número 1. ¿Por qué sabemos que el señorito caballero se llama Jordi? Pregunta número 2. ¿Por qué no sabemos el nombre de la señorita? Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el dragón? Pregunta número 4. No tengo más preguntas. Se levanta la sesión, señoría. Feliç dia de Sant Jordi.